Decime rápidamente, como forma de presentación del Popolo, ¿es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justificá. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Y además la historia, te digo rápidamente, la historia de Cuba, los 60 años de bloqueo demuestran... Mira, es un bloqueo que impuso el país más poderoso del mundo. No entres al bloqueo todavía. Decime, justificame por tu respuesta. Para vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro. Es un país que tiene un gobierno con legitimidad de origen. Con legitimidad de origen. Totalmente. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Sí. Y vine a la Argentina hace 4 años. Justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta ahora. ¿Cómo era un día tuyo en Cuba? A ver, la comida en Cuba. ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? Ya voy con vos. Lo único que había era arroz y frijoles. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame eso, ¿qué era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunabas? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. A veces cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche, ya no tenía cómo comprar leche. Y entonces... perfectamente, bueno, ahora soy intolerante, por ejemplo, por la mañana a leche cuando yo siempre tomaba leche por la mañana. ¿Cómo tomabas leche después de los 7 años? ¿No tomaste más leche? No se podía prácticamente, había que conseguir en el mercado negro, había que pagar precios exorbitantes, había que transgredir ciertas cosas que además el régimen las pone justamente para criminalizar a la sociedad. Problemas económicos clarísimos hay, sobre todo en la década del 90 durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil, pero hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿En Cuba está viendo él? ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente viviendo en la calle. Debajo de mi casa vivían 2 personas que se murieron de frío. Naciones Unidas. La Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, pará. La Naciones Unidas no entra a Cuba, no tiene estadística verificable. Estudiaste Relaciones Internacionales, investigás en el CONICET. Sí. Vivió ahí. ¿Vos viviste en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con él que vivió en Cuba? Te está diciendo, abajo de mi casa vivían 2 abajo y se morían de frío. Claramente, pero yo no niego que en Cuba haya pobreza, tampoco niego que en Cuba en los 90... Perdón, usted dijo que en Cuba no hay desnutrición infantil. Claro, que no es lo mismo, Lo cual, la UNESCO no entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Que dice lo que le dice el Partido Comunista Cubano y lamentablemente... la UNESCO son tarados, no sé. Perdón, sí son tarados. Bueno, porque por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican la legitimidad de su discurso. Dame 2 o 3 cosas concretas, rápidas, para que vos le digas a la gente que nos ve, es una dictadura la de Cuba. A ver, en el día a día. A ver, uno. 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Es posible que 500 personas, 200, 300 personas estén de acuerdo en todo el tiempo y levanten la mano como robots. Cada vez que hay un acuerdo, votan todo al mismo tiempo, todo al mismo piensan tiempo, todo iguales. al unísono, sin discusión. Te hago una pregunta. Perdón. Tú que ves las estadísticas, búscala. Por ejemplo, otro ejemplo, hay programas de debate, puede haber un programa donde una persona que piensa una cosa... ¿No se puede hacer esto? Esto no se puede hacer, está totalmente prohibido. ¿Qué diario lees? No sé, está Granma, que creo que pertenece al partido, ¿qué canales? Exacto. Es la única voz, el Partido Comunista en las distintas provincias tienen sus diarios. ¿El Popolo qué decís con lo que nos está contando Mariño? Primero que nada, que vos dijiste que en Cuba nunca hubo elecciones. Eso no es cierto. En 2018 hubo elecciones. Elecciones legítimas. Vean esto que está pasando en este momento cuando el Popolo le va a meter un cabezazo a la pantalla, porque esto es Miami del Popolo. ¿Qué te parece esto? Manifestaciones en Miami contra lo que ellos consideran el régimen cubano. ¿Qué decís? Mirá, Estados Unidos tiene una política de 1960, la ley de ajuste cubano, que es básicamente fomentar eso, que en Miami y que en el estado de Florida se reúne y se junten la oposición cubana. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, que lo hagan. En Cuba también la gente se manifiesta a favor y en contra. Hubo manifestaciones en contra y hubo manifestaciones a favor. Estamos convocando
a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Se acabó. Tus 5 años, ya se acabó. 60 años, tratando no, mira. Se acabó. Tus 5-9, todo mejor. Ya se acabó. 60 años, tratando no. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó. Ay, es un 62 haciendo daño. Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Ana Meli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijuquiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy funky style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.